Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos con un tema que la verdad preocupa bastante. Esa montaña enorme de deuda pública global, que sigue y sigue creciendo. Y la inflación, bueno, aunque ha bajado, todavía está ahí, ¿no? Sin volver a niveles cómodos. Vamos a explorar un escenario que se comenta, aunque sea extremo, ¿eh? ¿Qué pasaría si la deuda se vuelve impagable y se decide hacer una especie de reset económico mundial? Para esta conversación nos basamos en análisis de varias fuentes. FMI, el Banco de Pagos Internacionales, estudios del CPR, Thomson Reuters, gente como Ray Dalio. La idea hoy es intentar desgranar esto, ¿no? Ver qué consecuencias tendría un borrón y cuenta nueva global, que serían tela, y qué alternativas hay. Incluido qué papel podría jugar algo como Bitcoin. Vale, vamos a meternos a fondo. Pues sí, y es un tema serio. A ver, un reset global es un escenario límite, claro, y esperamos que no pase. Pero pensar en ello nos ayuda a entender las presiones que hay ahora mismo. O sea, la dinámica de deuda e inflación actual es clave para ver las tensiones del sistema financiero mundial. Empecemos por ahí, por la foto actual, que ya da que pensar. Los datos son llamativos. El FMI proyecta que, si la cosa sigue así, la deuda pública mundial podría ser el 100% del PIB global para final de la década. El 100%. Una barbaridad. Y no son solo unos pocos países, ¿eh? Un tercio de los países, que suman casi el 80% del PIB mundial, tienen hoy más deuda pública que antes de la pandemia. Y sigue creciendo rápido. Y encima, la inflación. Vale, no estamos en los picos de 2022, eso es verdad. La eurozona con un 9,2%, EU cerca del 9%, máximos en décadas. Pero sigue alta, más alta de lo que querrían los bancos centrales. Nubes. Históricamente alta. Y a la vez, inflación persistente. ¿Qué pasa? Que los tipos de interés tienen que seguir más altos de lo que estábamos acostumbrados. Y esto tiene dos efectos directos. Uno, a los gobiernos les cuesta muchísimo más pagar los intereses de esa deuda. Les queda menos dinero para otras cosas. Claro, para sanidad, educación. Eso es. Y dos, su margen fiscal, su capacidad para invertir, para estimular la economía si viene otra crisis, se reduce un montón. El Banco de Pagos Internacionales, el BIS, ya lo ha dicho claro. Tanta deuda pública hacia el sistema financiero mucho más vulnerable si suben los tipos. Y mencionas la vulnerabilidad. ¿Cómo entra en juego eso de los déficits estructurales que tienen muchas economías grandes? Exacto. Ese es el otro gran tema. Países en Europa, Estados Unidos, tienen déficits estructurales. O sea, gastan más de lo que ingresan de forma habitual, incluso cuando la economía va bien. Que no es algo puntual de una crisis. No, no. Es continuo. Y eso significa que la deuda sigue subiendo casi por inercia. Con los tipos más altos, estabilizar las cuentas públicas se vuelve, pues, misión casi imposible. Es como llevar un barco sobrecargado en plena tormenta. Con este panorama tan complicado, es cuando surge esa idea. Bueno, la idea radical. ¿Y si la única salida es un reset? Un borrón y cuenta nueva. Hablamos de algo drástico, ¿eh? Una condonación masiva, coordinada de deuda soberana. Casi un jubileo de deuda, pero a lo bestia, global. Sí, suena a ciencia ficción, pero ha habido precedentes históricos de alivios de deuda importantes. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se perdonaron deudas para ayudar a reconstruir. Pero claro, lo que se plantea ahora sería, a otra escala completamente distinta. ¿Y qué tendría que pasar para llegar a algo así? ¿Los detonantes cuáles serían? Pues probablemente haría falta una tormenta perfecta. Imagina, crecimiento económico muy bajo durante años, que haga imposible eso de crecer para pagar la deuda. La estrategia habitual. Claro. Luego unos costes de intereses que ahoguen a muchos países por la subida de tipos. Y lo más importante, que los mercados financieros pierdan totalmente la confianza, que digan, hasta aquí hemos llegado, no prestamos más a gobiernos que vemos que no pueden pagar. Ya hay análisis como los del CPR sobre la UE que avisan, el modelo de disfrutar ahora y pagar después con deuda tiene un límite. Entendido. Pero decías que sería diferente a otros alivios. ¿Cómo de diferente? Muy diferente. No sería como lo de Grecia en 2012, una quita parcial negociada para un país concreto. No, sería anular de golpe y coordinadamente la mayor parte de la deuda pública de las grandes economías. Algo sin precedentes. Es difícil imaginar cómo se haría, pero seguramente necesitaría una cumbre internacional de emergencia, tipo FMI, para rediseñar todo el sistema monetario, quizás volver a algún tipo de patrón oro o una cesta de materias primas.
O fortalecer los derechos especiales de giro del FMI, esos activos de reserva que tiene. O las monedas digitales de Banco Central, las CBDCs. O acelerar las CBDCs, sí, pero dentro de un marco totalmente nuevo. Sería, en el fondo, reconocer que el modelo actual de dinero fiat, basado en confianza y que necesita deuda constante, ha fracasado. Vale, pongámonos en lo peor, en el escenario hipotético, se pulsa el botón de reset. Las consecuencias inmediatas. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy seria. Las consecuencias serían sísmicas, no hay otra palabra. Para empezar, un colapso casi inmediato de la confianza financiera mundial. Piensa en los acreedores, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, tú, yo, cualquiera con ahorros invertidos. Que tienen bonos del Estado, considerados lo más seguro. Exacto. De la noche a la mañana, esos buenos seguros valdrían papel mojado. Imagina el impacto solo de los bonos del Tesoro de EU en el mundo. Podría provocar una crisis financiera sistémica mucho peor que la de 2008. Quiebras bancarias en cadena. Y eso supongo se trasladaría al valor de las monedas, ¿no? Directamente. Segundo punto, caos monetario. Si los estados reniegan de sus deudas, revientan la confianza en su propia moneda. El dólar, el euro, el yen podrían hundirse. La gente intentaría huir a lo que fuera, a cualquier cosa percibida como segura. ¿Oro, quizá? Oro, otras divisas, si alguna aguanta, lo que sea. Provocaría devaluaciones brutales. Y claro, si tu moneda se hunde, las importaciones se disparan de precio. Energía, alimentos. Podrías tener hiperinflación en muchos sitios. Un empobrecimiento masivo. ¿Con la confianza por los suelos y las monedas cayendo? ¿El comercio internacional? Paralizado. Tercer impacto. Sin una moneda global fiable, sin crédito porque nadie se fía de nadie, el comercio se para. Análisis como los de Thomson Reuters sobre un posible default de euro ya pintan eso. Mercados bloqueados, volatilidad de cambios extrema. Vamos, una recesión global profunda y sincronizada. Casi seguro. Hablas de fragmentación, también a nivel geopolítico. Sin duda. Cuarto impacto. Fragmentación geopolítica acelerada. Si la gente pierde la fe en el dólar o el euro, buscarán alternativas. Podríamos ver intentos serios de crear bloques monetarios rivales, quizás una moneda digital de los BRICS, o usar más los DG del FMI que decíamos, o volver al oro como reserva. Pero eso no sería fácil, ¿no? Nada fácil. Sería desordenado, conflictivo. Un mundo con sistemas monetarios desconectados, más costes para todo, controles de capital, un lío. ¿Y el golpe social y político? Me lo imagino tremendo. Ese es el quinto punto, y quizás el peor. Sería un palo social y político histórico. La gente lo vería como un fracaso gigantesco de los gobiernos. Millones perderían sus ahorros, sobre todo los de planes de pensiones, que dependen de la deuda pública. La gente en la calle. Imagínate, inflación disparada, paro y la sensación de que te han engañado. Podría haber una inestabilidad política brutal, protestas masivas, terreno abonado para radicalismos. Algunos lo comparan en impacto social con la Gran Depresión. En resumen, un reset borra la deuda de los libros, sí, pero destroza la confianza. Y la confianza es lo que sostiene toda la economía moderna. Por eso es un escenario que todos intentarán evitar como sea. Es un panorama, bueno, da vértigo pensarlo. Pero sigamos con la hipótesis. Si se llega a ese punto de ruptura, a ese colapso, ¿cómo demonios se empieza a reconstruir? ¿Hay alguna forma de recuperar la economía y, sobre todo, esa confianza perdida? Es la gran pregunta, claro. La historia nos dice que después de crisis gordas suelen surgir nuevas reglas, nuevas arquitecturas. Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, es el ejemplo clásico. Nuevo orden monetario, FMI, Banco Mundial. O sea que se intentaría algo parecido. Probablemente se intentaría, sí. Aunque en un contexto mucho más caótico y con menos acuerdo inicial, imagino. Haría falta rediseñar el sistema. ¿Y cómo sería esa nueva arquitectura? Mencionaste antes nuevos anclajes. Exacto. Una opción sería buscar una nueva moneda o ancla global. Algo que dé estabilidad. Podría ser volver a algo parecido al patrón oro o una cesta de materias primas. Algo tangible que respalde las monedas. ¿Y los de G del FMI? Otra opción es potenciar mucho los derechos especiales de giro, los DEG, que se usen más como reserva y unidad de cuenta, o incluso una moneda digital global, teóricamente. El problema de todo esto es, ¿quién se pone de acuerdo en ese caos? Lograr consenso internacional sería dificilísimo.
¿Y los países individualmente qué harían? Pues medidas drásticas, seguro. Podrían redenominar sus monedas, crear nuevos euros, nuevos dólares, con políticas monetarias súper estrictas para frenar la inflación y recuperar algo de credibilidad. Quizás fijar tipos de cambio temporalmente a algo externo. ¿Y las CBDCs? Ahí sí tendrían su momento. Podría acelerarse su adopción, ¿sí? Los gobiernos las venderían como más seguras, más controlables, pero ojo, una CBDC por sí sola no arregla nada si no hay disciplina fiscal detrás. Es solo una herramienta. Esa disciplina fiscal sería la clave, ¿no? Fundamental. Veríamos un giro radical. Para recuperar la confianza, los gobiernos tendrían que prometer y cumplir presupuestos equilibrados a rajatabla. Quizás muchos países no podrían ni pedir prestado durante años. Tendrían que vivir solo de los impuestos del momento. Un cambio de mentalidad total. O tal, requeriría un nuevo contrato social. Quizás hasta ceder soberanía fiscal a organismos supranacionales a cambio de estabilidad. El FMI y el Banco Mundial serían cruciales, coordinando, dando liquidez de emergencia, ayudando a reconstruir. A corto plazo, igual veríamos controles de precios, racionamientos, cosas de emergencia. Y a largo plazo, reformas estructurales serias para que la economía crezca por sí misma, sin tirar de deuda. Pero incluso así, la recuperación sería lenta y dura, ¿no? ¿El informe de Thomson Reuters que mencionaste no era optimista? Nada optimista. Sería un proceso lento, doloroso. Hablan de recesión global larga, un mundo más fragmentado en bloques comerciales. Recuperar la confianza llevaría años, quizás décadas. Exigiría cambiar muchas cosas de cómo entendemos el capitalismo y las finanzas públicas. Y eso nos lleva a las preguntas de fondo. ¿Con una sacudida así, el capitalismo tal como lo conocemos sobreviviría? ¿Y el dinero fiat? ¿El dinero basado solo en la confianza? Preguntas clave. Sí. Sobre el capitalismo, probablemente sobreviviría, pero muy cambiado. Ha demostrado ser muy adaptable. La Gran Depresión no acabó con él, lo transformó. New Deal, estado del bienestar. Las crisis de los 70 también trajeron cambios. O sea que mutaría. Exacto. Podría surgir un capitalismo menos basado en el crédito fácil, quizás con más intervención del Estado en áreas clave, más regulación. Implementar alternativas radicales globales es muy difícil, así que un capitalismo híbrido, distinto al de ahora, parece lo más probable. ¿Y el dinero fiat? ¿Aguantaría una quiebra total de confianza como un default masivo? Su futuro sería mucho más incierto. Un evento así le da en la línea de flotación, la confianza. A corto plazo veríamos una huida masiva a activos percibidos como seguros, oro, materias primas y quizás activos digitales como Bitcoin. Lo que dice Ray Dalio. Sí, analistas como Dalio ya dicen que estamos en la fase final del ciclo de gran deuda, donde la confianza en el fiat se erosiona y por eso crece el interés en alternativas. Si esa confianza se rompe del todo, aunque los estados intenten crear nuevas monedas fiat, quizás respaldadas por algo, o con reglas más estrictas vía CBDCs, les costaría muchísimo recuperar la credibilidad. El dinero fiat como concepto dominante saldría muy tocado, al menos por un buen tiempo. Has mencionado ideas como impuestos a la riqueza, tipo Piketty. ¿Podrían servir para evitar esto o para reconstruir? Es una idea que está ahí, en el debate. Un impuesto extraordinario a las grandes fortunas podría plantearse, o bien para reducir la deuda y no llegar al colapso, o bien como parte del paquete de reconstrucción después para financiar al Estado y que el ajuste parezca más justo. Ayudaría a reconstruir ese contrato social y la confianza en un sistema nuevo. No es la panacea, pero es una de las herramientas que se barajan para manejar deudas insostenibles o sus consecuencias. Y claro, en medio de esa incertidumbre sobre el dinero tradicional, la conversación se va a las alternativas. Has mencionado Bitcoin varias veces, que nació curiosamente justo después de la crisis de 2008. ¿Qué papel podría jugar si se desata esta tormenta hipotética? Pues Bitcoin sí, podría tener un papel importante en un escenario así. Toda su razón de ser, activo digital descentralizado, fuera del control de gobiernos y bancos, con oferta limitada a 21 millones, cobraría mucho sentido si la confianza en el sistema fiat se derrumba. Sería su momento, ¿no? Podría serlo. Mucha gente lo vería como un refugio de valor alternativo, un oro digital 2.0. Ya vemos a gente como Dalio diciendo que hay que tener un poquito de Bitcoin en cartera por si acaso, como seguro contra la devaluación o la inestabilidad. Entonces veríamos una demanda enorme.
Quizá hasta usarlo para comprar cosas. Es probable que la demanda subiera mucho. Podría consolidarse como reserva de valor para gente, para empresas, que quieran escapar de monedas que pierden valor. Hay modelos teóricos que le dan precios altísimos en escenarios de default masivo. Actuaría como una póliza de seguro para el patrimonio. Se habla de cientos de miles de dólares por Bitcoin o incluso millones en teorías de colapso total del fiat. Pero imagino que no sería fácil para Bitcoin tampoco, ¿no? ¿Qué problemas tendría? Claro, no sería un camino fácil. Primero, su volatilidad. Aunque todo estuviera patas arriba, esa volatilidad histórica podría seguir siendo un problema para usarlo como referencia de precios o para pagar el pan cada día. ¿Y los gobiernos qué harían? Segundo punto, los gobiernos. Intentando restaurar el orden y lanzar sus CBDCs, podrían verlo como una amenaza a su poder. No me extrañaría que intentaran regularlo a tope y restringirlo, o incluso prohibirlo en algunos sitios para que la gente use la moneda oficial nueva. Y necesita tecnología, ¿no? Tercero, la dependencia tecnológica. Necesita Internet, electricidad, que en una crisis sistémica profunda podrían fallar. Aunque bueno, al ser global y distribuido, tiene cierta resistencia a problemas locales. Entonces, ¿dónde quedaría Bitcoin al final? Pues probablemente reforzaría su imagen de activo refugio digital alternativo, al margen del sistema estatal. No creo que sustituyera del todo al dinero fiat, que los estados intentarían resucitar, ni al oro. Más bien podría ser un pilar más en un sistema financiero futuro, quizá más diverso, más fragmentado. Una coexistencia. Eso es. Podríamos tener fiat reformado, oro y activos digitales, como Bitcoin, cada uno en su nicho. Quizás algunos países lo adoptarían, como El Salvador, o lo guardarían en sus reservas. Su valor se vería, paradójicamente, confirmado por el fracaso del sistema tradicional al que quería ser alternativa. Entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos hecho un viaje complejo, ¿eh? Empezamos con la situación actual. Deuda e inflación que preocupen. Hemos explorado ese escenario extremo del reset global, que aunque sea hipotético, es una advertencia seria sobre si el camino actual es sostenible. Hemos visto que las consecuencias serían catastróficas, sobre todo por la pérdida de confianza, y que la reconstrucción sería muy difícil y nos cambiaría mucho. Exacto. El escenario del reset es, más que nada, un síntoma extremo de a dónde podríamos ir si fallan las cosas y no se actúa. Lo importante es entender que nos obliga a pensar en la urgencia de actuar ahora. Hay que restaurar la sostenibilidad fiscal, controlar la inflación de forma creíble. Eso significa sanear las cuentas públicas, buscar un equilibrio entre crecer y tener precios estables, y quizás pensar en ajustes más graduales pero serios, como reestructuraciones de deuda bien hechas, o esos impuestos a la riqueza que comentábamos. La clave es no llegar ni asomarnos a ese abismo. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Conectando con Piketty y esa idea de una profunda transformación del sistema económico mundial. La pregunta que queda ahí es, ¿esa transformación vendrá sí o sí por una crisis traumática como esta que hemos imaginado, un cambio a la fuerza? ¿O todavía podemos dirigirla nosotros, de forma proactiva, con decisiones valientes y coordinadas hoy, hacia un modelo, no sé, más robusto, más sostenible, quizá más equitativo? Ahí queda la pregunta, para seguir pensando.